Siempre busqué una conexión entre el pasado remoto y el presente, y para mi sorpresa, la encontré en la alquimia. Carl Jung, quien desde joven tuvo una conciencia individual muy marcada, dedicó su vida a explorar la mente humana. Experimentó fenómenos extraños desde la infancia, lo que lo llevó a una profunda búsqueda para comprenderlos, temiendo incluso por su cordura. Uno de sus relatos más inquietantes habla de visiones proféticas. Vi olas amarillas nadando entre escombros y la muerte de miles de personas. Pasaron 2 semanas y la visión regresó, más violenta que antes. Una voz interior dijo: «Obsérvalo. Es completamente real y ocurrirá. No puedes dudar de esto». Estas visiones ocurrieron justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando comprendió que no era esquizofrenia lo que lo acechaba, sino que estaba accediendo a algo más profundo, al inconsciente colectivo. Estas visiones continuaron en su adultez y coincidieron de forma inquietante con eventos históricos importantes. Su crianza también influyó en su forma de ver el mundo. Creció en un entorno tradicional, con un padre pastor y creencias propias de otra época. Esto lo llevó a cuestionarse cómo pueden existir eventos profundamente significativos sin una conexión causal evidente, y qué revela eso sobre la naturaleza del universo. Uno de los conceptos más revolucionarios de Jung es la sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por causas directas. Esta idea desafía la lógica científica tradicional y se relaciona con descubrimientos modernos, como el experimento de la doble rendija en física cuántica, que sugiere que la conciencia humana puede influir en la realidad. Así, la sincronicidad podría entenderse como una conexión profunda entre la mente y el cosmos. Y lo más fascinante, no es un concepto abstracto. Se manifiesta en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez has sentido que el universo te habla a través de coincidencias imposibles? Por ejemplo, cuando te sientes atrapado en tu trabajo y, sin buscarlo, alguien menciona justo la oportunidad o idea que estabas necesitando. No es azar. Es un reflejo de tu conciencia resonando con la realidad. Imagina que estás perdido en tu camino profesional y, casi por impulso, asistes a un evento sin muchas expectativas. Allí, escuchas a un ponente cuya historia de dejar una carrera convencional para seguir sus sueños resuena profundamente contigo. Al hablar con él, se inicia una conexión que, con el tiempo, se convierte en una mentoría clave. Ese encuentro casual termina siendo el impulso que necesitabas para redirigir tu vida. Así comienza todo. Este tipo de encuentros, que parecen simples casualidades, son los que Carl Gustav Jung llamaría sincronicidades. Coincidencias significativas que no tienen una relación causal directa, pero que están llenas de sentido. No son meros accidentes, sino reflejos de un proceso interno de transformación que se manifiesta en el mundo exterior. A medida que te adentras en el mundo de la psicología y la transformación personal, descubres que incluso figuras tan reconocidas como Jung tuvieron sus propios encuentros con lo inexplicable. Desde joven, Jung vivió experiencias que desafiaban la lógica, como una mesa que se partió sin motivo aparente o un cuchillo que apareció roto dentro de un armario. Lejos de asustarlo, estos hechos lo motivaron a explorar los límites de la conciencia, el inconsciente y lo desconocido. Al completar sus estudios de medicina, Jung se convirtió en psiquiatra, pero no se limitó a lo convencional. Participó en sesiones de espiritismo y se interesó profundamente por la parapsicología y los fenómenos ocultos, movido en gran parte por sus propias experiencias. Su tesis doctoral se tituló Sobre la psicología y la patología de los fenómenos ocultos, 1902, y ya mostraba su deseo de integrar lo místico y lo científico, el alma y la razón. Jung creía que la conciencia humana trascendía lo racional, y conceptos como el inconsciente colectivo o la sincronicidad conectan con ideas modernas de la física cuántica que sugieren que la realidad es moldeada por la percepción. Esta visión contrasta con la postura materialista de Freud, como se evidenció en una discusión entre ambos sobre fenómenos paranormales. Durante la conversación, ocurrieron 2 estruendos inexplicables que Jung predijo con certeza, dejando a Freud desconcertado. Este episodio marcó una diferencia irreconciliable en sus formas de entender la mente y la realidad. Jung pasó 13 horas conversando con Freud en un intenso intercambio de ideas entre 2 visiones opuestas. Una racional, otra abierta al misterio. Esta experiencia refleja cómo la transformación personal
Los eventos inexplicables y el poder del inconsciente están profundamente conectados. Al abrirnos a lo desconocido, a través de sueños, coincidencias o intuiciones, descubrimos que nuestra realidad externa está entrelazada con nuestro mundo interior. Para Jung, ese encuentro fue una vivencia intensa y transformadora, donde eligió aprender con humildad del viejo sabio que tenía frente a él. En 1928, mientras Jung atravesaba una profunda introspección plasmada en su libro rojo, comenzó a dibujar mandalas que surgían espontáneamente en sus visiones, sin saber aún que estos símbolos tenían raíces en antiguas tradiciones espirituales orientales. Ese mismo año, recibió de su amigo Richard Wilhelm una copia de El secreto de la flor de oro, un tratado alquímico chino sobre transformación interior. Al leerlo, Jung se sintió profundamente impactado por las similitudes entre sus propias imágenes simbólicas y las enseñanzas del texto, lo que confirmó para él una sincronicidad reveladora entre su mundo interior y una sabiduría milenaria. Esta revelación llevó a Jung a estudiar la alquimia, no como transformación de metales, sino como una metáfora del proceso psicológico de individuación. Integrar todas las partes del ser para alcanzar el verdadero sí mismo. Fue en este camino donde se distanció definitivamente de Freud. Mientras Freud veía el inconsciente como un depósito de recuerdos reprimidos, Jung lo concebía como una fuente creativa, viva y activa, capaz de generar símbolos y revelaciones. En el centro de esta visión estaban los arquetipos, patrones universales del inconsciente colectivo. Una imagen que lo impactó profundamente mostraba un yogi del que brotaban múltiples figuras humanas, simbolizando para Jung la liberación del alma hacia la unidad. A partir de su trabajo con mandalas, alquimia y filosofía oriental, desarrolló el concepto de sincronicidad, la idea de que ciertos eventos internos y externos pueden estar conectados por un significado profundo, más allá de la causalidad física. La sincronicidad, lejos de ser una superstición, es una forma alternativa de entender la realidad como una red viva donde la conciencia influye activamente. Esta idea desemboca en el concepto del unus mundus, una antigua visión que propone que mente y materia provienen de una misma fuente unificada. Jung usó por primera vez el término sincronicidad en 1930 en homenaje a Richard Wilhelm, su amigo y traductor del I Ching, un texto clave en su exploración del inconsciente. Para Jung, Wilhelm fue una figura transformadora. Su historia no es solo la de un psiquiatra, sino la de un explorador del alma que unió ciencia y espiritualidad, Oriente y Occidente, recordándonos que los símbolos son mensajes profundos que pueden guiarnos hacia nuestra totalidad interior. Al traducir antiguos textos chinos, Jung descubrió que no solo transmitían sabiduría espiritual, sino principios universales activos en el mundo. Uno de ellos era la sincronicidad, una fuerza sutil pero real que conecta eventos aparentemente independientes a través de un significado común. Estas coincidencias, aunque parezcan misteriosas o absurdas, revelan un orden simbólico más profundo, como si el universo hablara en un lenguaje que solo el alma puede entender. Jung advirtió que se avecina un cambio psicológico inevitable, pues vivimos en una era donde el desarrollo tecnológico ha superado nuestra comprensión interior. Para él, el mayor peligro no viene del exterior, sino del propio ser humano y su desconocimiento de sí mismo. Según Jung, el mayor peligro para el futuro no proviene del exterior, sino de nosotros mismos, de nuestra ignorancia del alma, nuestras sombras reprimidas y nuestros impulsos inconscientes. Afirmaba que sabemos muy poco del hombre, y ese desconocimiento es la raíz del mal que puede venir. La solución no está en el control ni en el poder, sino en el autoconocimiento. Al explorar nuestro mundo interior, no solo accedemos a la verdad sobre quiénes somos, sino que también comenzamos a entender fenómenos como la sincronicidad, esas coincidencias cargadas de sentido. Sin embargo, Jung advertía que comprender el alma humana puede tomar media vida o más. Su enfoque no era solo terapéutico, sino una filosofía de vida comparable a las antiguas escuelas griegas, cuyo objetivo era transformar el alma, no solo curarla. Jung no veía la psicoterapia como una simple sanación de neurosis, sino como un proceso de educación y transformación integral del ser humano, abarcando todas sus dimensiones: emocional, mental, espiritual y corporal.
Este enfoque de transformación resonaba con el pensamiento oriental, especialmente con el taoísmo, que busca la unión de opuestos, luz y oscuridad, masculino y femenino, etc., en un equilibrio dinámico sin excluir ninguno de los polos. Jung relacionó este equilibrio con la sincronicidad, una danza entre lo interior y lo exterior, y con el antiguo credo hermético, como es arriba, es abajo, que refleja la conexión entre el alma y la realidad. El objetivo tanto del sabio taoísta como del individuo junguiano es vivir en armonía, alineando el ego con el sí mismo y reconociendo que la conciencia personal es solo una parte del todo. En el proceso de transformación, la sincronicidad desempeña un papel crucial, mostrándonos señales y recordándonos que el universo refleja nuestros estados internos. Nos enseña que hay un orden más allá de la lógica lineal. Jung afirmaba que el camino hacia la realización del sí mismo, el proceso de individuación, no es lineal, sino un movimiento en espiral, un continuo rodeo alrededor del centro, similar al giro de los planetas o a los peregrinos que rodean un templo sagrado. Cada experiencia, desde encuentros hasta sueños, es parte de este viaje hacia el centro de nuestro ser, que no es de velocidad, sino de profundidad y revelación. En el corazón de este viaje, Jung encontró un símbolo que encapsula la totalidad del ser, el mandala, un símbolo circular que, presente en diversas culturas, representa el orden interior y refleja el self, el núcleo profundo de nuestra verdadera identidad. Encontrar el mandala personal, un símbolo que exprese nuestro centro esencial, no es un ejercicio artístico, sino un acto profundo de introspección. Jung descubrió que, en momentos de crisis o caos psicológico, el inconsciente genera espontáneamente imágenes mandálicas como un intento de restaurar el equilibrio y reorganizar el yo fragmentado. Para que el proceso de individuación se despliegue, el mandala debe contener un símbolo poderoso en su núcleo, como el sol o una flor dorada, que surgen desde el inconsciente colectivo y representan el patrón divino, una arquitectura interna de unidad que todos anhelamos reconectar. Este proceso culmina en el Mysterium Conjunctionis, el misterio de la conjunción, un concepto alquímico que simboliza la unión de opuestos, masculino y femenino, consciente e inconsciente, luz y sombra, en un acto sagrado de reconciliación, lo que lleva al individuo a una mayor claridad de conciencia y una sensación de unidad con el universo. Para Jung, la integración del alma no era exclusiva de una religión o cultura específica. Reconoció que diferentes tradiciones la nombraban de diversas formas: el Atman en la hindú, el Tao en la filosofía china, el Cristo interior en el cristianismo esotérico. Todos estos símbolos apuntan al mismo principio fundamental, una fuerza viviente que anima el cosmos y reside en el ser humano. Jung expresó que ya no eres tú quien vive, es ello lo que vive en ti, reflejando el lenguaje místico de muchas tradiciones. El yo deja de ser el centro y cede al sí mismo, esa fuerza universal que conecta al individuo con la totalidad de la existencia. En su exploración de la sincronicidad, Jung encontró en el I Ching un aliado inesperado, usándolo no solo para su desarrollo personal, sino también con pacientes, considerándolo una herramienta viva para acceder al inconsciente. Jung recordaba casos reveladores, como el de un paciente con un complejo materno que temía que su futura esposa fuera dominante. Al consultar el I Ching, el oráculo devolvió el hexagrama 44, el encuentro, que advertía: la doncella es poderosa, no se debe tomar por esposa a tal doncella, lo cual coincidía exactamente con los temores del paciente. Para Jung, esto no era casualidad, sino sincronicidad en acción. Durante más de 30 años, estudió fenómenos como este y experimentó con métodos oraculares para interactuar con el inconsciente. Concluyó que estos eventos no obedecen a la causalidad, sino que tienen un significado más profundo. Jung propuso que la psique no está confinada al tiempo y al espacio, permitiendo sueños que anticipan el futuro, o visiones que cruzan las barreras temporales, lo que sugiere que el futuro ya existe en otro plano. Jung afirmaba que la ignorancia es la que niega fenómenos como las profecías, sueños premonitorios y actos de conocimiento súbito que no pueden explicarse racionalmente. Para él,
Estas experiencias demuestran que la psique humana tiene una parte que trasciende las leyes físicas, sugiriendo que hay algo en nosotros que va más allá de los límites materiales. Esto implica la posibilidad de que la conciencia continúe después de la muerte y que nuestra esencia participe en un orden universal superior a cualquier teoría científica. En este sentido, la sincronicidad no es solo un concepto psicológico, sino una puerta al misterio de la existencia, recordándonos que el universo es un campo vivo de significados, donde cada experiencia tiene una resonancia interior si sabemos observarla. Para Jung, la psique no está limitada por el tiempo ni el espacio, lo que abre nuevas formas de entender la realidad y fenómenos como las sincronicidades, coincidencias llenas de significado que no pueden explicarse solo por causalidad. Estas sincronicidades ocurren gracias a los arquetipos, fuerzas vivas del inconsciente colectivo que actúan independientemente de la mente racional. Los arquetipos no solo existen, sino que se manifiestan y pueden poseer a las personas, como sucede en casos como el enamoramiento repentino, donde no nos enamoramos de una persona en particular, sino de una imagen interna, muchas veces idealizada, que proyectamos sobre ella. Jung describía este fenómeno como una irrupción del arquetipo del ánima. El ánima representa en los hombres su parte femenina inconsciente, como su intuición, sensibilidad y dimensión emocional profunda. Cuando este arquetipo se activa, por ejemplo, al encontrar una mujer que refleja esa imagen interior, el hombre puede sentirse completamente fascinado y poseído por una emoción que no comprende, solo para descubrir más tarde que, en realidad, no era la otra persona quien lo atraía, sino su propia proyección inconsciente. De manera similar, el arquetipo del ánimus en las mujeres puede proyectarse sobre hombres que representan autoridad o espiritualidad, llevándolas a idealizarlos hasta que, al conocerlos mejor, descubren que no son como esperaban. Jung señalaba que no vemos al otro como es, sino como necesitamos que sea. Esta dinámica resalta una distinción crucial entre causalidad y sincronicidad. La causalidad explica la relación entre eventos como resultado directo, pero no puede explicar fenómenos más profundos, como los que involucran proyecciones arquetípicas. Cuando dos eventos ocurren al mismo tiempo y parecen tener un profundo sentido, pero no hay una relación causal aparente entre ellos, como cuando un pájaro se estrella contra la ventana justo en el momento en que un familiar lejano muere. ¿Es solo una coincidencia? Para Jung, tales eventos no pueden explicarse solo con estadísticas o probabilidades, ya que hay algo más en juego: la sincronicidad. Este principio, inspirado en parte por el historiador Hermann Usener, sostiene que existen conexiones significativas entre el mundo interior y el exterior, entre los estados psíquicos y los eventos físicos. En la sincronicidad, la conciencia y el inconsciente no son opuestos, sino co-creadores de la realidad. Jung afirmaba que las sincronicidades surgen cuando se entrelazan dos estados psíquicos distintos, la conciencia y el inconsciente, y cuando este último interfiere con la conciencia, el ego se siente incómodo, sacudido, ya que solemos vivir con la ilusión de ser los únicos dueños de nuestra mente. Como Jung comentaba, esto es muy incómodo, porque yo pensaba que era el único maestro aquí dentro. Es precisamente la ruptura de la ilusión de control lo que abre la puerta a lo sagrado, a lo misterioso y a lo transformador. La sincronicidad actúa como una grieta por la cual el alma se asoma a una realidad más vasta. Es un puente entre el mundo visible y el invisible, recordándonos que la existencia no es simplemente una sucesión aleatoria de eventos, sino una trama de significados, un lenguaje que el universo habla y que nuestra alma, si está atenta, puede entender. En la vida cotidiana, solemos pensar que somos los únicos habitantes de nuestra mente. Sin embargo, Jung nos invita a cuestionar esta suposición, señalando que dentro de nosotros habita una presencia que puede influir en nuestros pensamientos y acciones de maneras inesperadas. Esta presencia, que él describe como otra persona dentro de nosotros, puede actuar de formas que desafían nuestra comprensión consciente. Jung ilustra esta idea con un caso clínico: una mujer racionalista, intelectual y bloqueada emocionalmente. Durante una sesión, relató un sueño en el que alguien le entregaba un escarabajo dorado, un símbolo de transformación en diversas culturas. En ese mismo momento,
Un insecto similar al escarabajo dorado, conocido como Cetonia aurata, voló hacia la ventana del consultorio de Jung. Al abrir la ventana, Jung atrapó al insecto y se lo mostró a la paciente, diciéndole: «Aquí está tu escarabajo». Este evento sincronístico rompió la barrera del racionalismo de la paciente, permitiéndole abrirse a nuevas posibilidades de sanación y autocomprensión. Para Jung, los eventos sincronísticos no son simples coincidencias, sino manifestaciones de un orden subyacente en el universo, el unus mundus, una realidad primordial y unificada de la cual todo emana. La sincronicidad, como ley causal, conecta eventos significativos sin relación causal directa. Jung, junto con Wolfgang Pauli, sugirió que tanto la psique como la materia provienen de esta fuente común. Este concepto tiene implicaciones para la psicoterapia y el autoconocimiento, ya que al reconocer estos eventos y arquetipos, podemos integrar aspectos del inconsciente, facilitando el proceso de individuación hacia la realización del ser. La psique humana, según Jung, no se limita a la actividad cerebral observable, sino que conecta lo consciente con lo inconsciente, lo material con lo inmaterial. Introdujo el concepto de lo psicoide, una realidad que trasciende las fronteras entre la mente y la materia. La psique está vinculada con el mundo físico y el inconsciente colectivo, un reservorio compartido de imágenes y símbolos. Los arquetipos, estructuras psíquicas universales, emergen de esta interacción, organizando nuestras experiencias y dándonos sentido. La sincronicidad se presenta como una danza entre lo interno y lo externo. La sincronicidad, según Jung, es la conexión significativa entre eventos internos y externos que no se explica por causalidad, creando una armonía entre lo que sentimos y lo que experimentamos. Esta conexión sugiere que la psique y la materia son dos aspectos de una misma realidad subyacente, invitándonos a reconsiderar nuestra percepción de la existencia y su interconexión. Jung también introdujo el concepto de unus mundus, una realidad primordial unificada donde emergen tanto la psique como la materia y donde la sincronicidad se manifiesta, trascendiendo el tiempo y el espacio, con pasado, presente y futuro coexistiendo simultáneamente. La individuación, el proceso de convertirse en el ser completo, implica reconocer e integrar arquetipos, promoviendo el crecimiento personal y una conexión más profunda con el universo y los demás. Las sincronicidades, lejos de ser simples coincidencias, son mensajes del inconsciente que nos guían en este proceso. Para aprovecharlas, es fundamental cultivar una conciencia aguda y una disposición a reflexionar sobre ellas. Las sincronicidades de advertencia nos alertan antes de eventos significativos, guiándonos a escuchar nuestra intuición y prepararnos para los desafíos, mientras que las sincronicidades de confirmación refuerzan que estamos en el camino correcto. Al reconocer la interconexión entre la psique y la materia, iniciamos un viaje hacia la unidad, comprendiendo más profundamente quiénes somos y conectándonos con el universo, recordándonos que somos parte activa de él.